Bueno, buenas tardes, bienvenidos al Cine Club. En esta inauguración, pues el doctor Serrano, director del instituto, queremos que diga unas palabras. Gracias, sí, se trata de decir unas palabras y no un discurso. En realidad, yo quiero solamente saludar este momento de inicio de esta actividad programada, saludarlos a todos los que están aquí, efectivamente, no muchos, pero muy selectos, como dice el doctor Vargas, y bueno, solamente reconocer la labor, la inquietud y este estímulo que nos dan nuestros colegas que han organizado este Cine Club. Aquí es José Luis, ahí está Alejandro, Lilia, Jonathan, todos los que han estado participando en programando esto. Les debo decir que yo hace, no sé, 2 meses que comenzaron a planear esto, pues yo dije que bueno, perfecto, adelante, vamos a ver con las autoridades y ya no supe qué había pasado hasta que de repente me da la sorpresa, pues ya estamos empezando, ya hubo una película, no dentro del ciclo ahora, pero sí que hace un poco de tiempo, ¿no? La que comentó Burdín en el seminario de antropología visual. En fin, qué bueno que utilizamos ahora este medio muy rico de difusión de un conocimiento que es al mismo tiempo que diversión, pues una manera de poder ver con ojo crítico desde la antropología las producciones de cine, que hay muchas producciones que son de mucho interés para nosotros en diferentes temas de la antropología. Así que bienvenida a la actividad que ustedes han programado, que tengan mucho éxito, hay que comenzar y va a irse desarrollando esto poco a poco. Felicidades a todos, sobre todo a los organizadores Y bueno, como vieron en los folletos que hay por ahí, y bueno, la película de hoy es Despertares, que como ya mencioné, va a presentar el doctor Luis Vargas, creo que no es necesario presentarlo. Muchas gracias. Bueno, miren, esta película es muy interesante por varias razones. La primera, bueno, 3 razones primeras y una cuarta. La primera razón es por la actuación magnífica verdaderamente de Robert De Niro, que logra hacer el papel de un paciente psiquiátrico, neurológico, psiquiátrico, de manera excelente. Y luego Robin Williams, al que estamos acostumbrados a ver en papeles cómicos, en papeles donde exagera su lenguaje no verbal, y aquí hace un papel muy serio. Y tercero, la música, que es una música espléndida, es una muy buena selección de música. El personaje que hace Robin Williams en realidad es el doctor Oliver Sacks. El doctor Oliver Sacks es nacido en Inglaterra, hizo los estudios de neurología en Inglaterra y después se ha ido a vivir a Estados Unidos y radica hoy en Nueva York. Su capacidad para escribir es formidable, es un hombre extraordinariamente ameno en lo que escribe. Tiene 2 libros que no son propiamente del tema al que me voy a referir después, pero uno de ellos, a mí me emocionó mucho, en inglés se llama Uncle Tungsten y en español sería el tío tungsteno. Ustedes recuerdan, el tungsteno es un metal, que ahí Sacks relata una parte muy importante de su infancia, que fue su interés en la química y cómo hacía experimentos en su casa con equipitos de química, a veces poniendo en peligro la integridad de la casa y de la familia porque explotaban las cosas. Pero tenía un tío que se dedicaba a la fabricación de focos incandescentes y usaba tungsteno. Entonces era el tío tungsteno, hará muchísimo porque es un paseo por los elementos químicos y qué hacía él con cada elemento químico y cómo jugaba y cómo los convertía y cómo hacía una serie de cosas. El segundo libro que nos interesa en México, porque se llama Viaje a Oaxaca, un viaje que hace Oliver Sacks justamente a Oaxaca y las impresiones que va recibiendo de esta región del país. El resto de los libros de Oliver Sacks, que son un montón, no me acuerdo de todos, voy a mencionar algunos. El más conocido, El hombre que confundió a su esposa con un sombrero o algo así. Otro es La isla de los daltónicos. Otro es un antropólogo en Marte.
Hay otro que no recuerdo cómo se llama, pero que se refiere a los sordos. El penúltimo libro que ha publicado se llama Musicofilia, y el último que ha publicado se refiere a la visión. Tampoco me acuerdo ahorita del nombre del libro, en inglés ese no está traducido al español todavía. Él aprovecha sus casos clínicos, los pacientes que ve en consulta y en el hospital, para hablar y ilustrarnos, iluminarnos sobre cómo funciona el cerebro y cómo funciona la mente humana. Voy a poner el ejemplo del libro más popular, de El hombre que confundía a su esposa con un sombrero. Sachs recibe a un paciente que le dice la esposa que el señor está haciendo cosas raras, le informa que él es músico, que él es profesor en una escuela de música, y no ve Sachs nada normal hasta el momento en que ya termina la consulta, el paciente se despide, y entonces él nota que en vez de dirigirse a su sombrero, se dirige a su esposa, y como que hace un gesto para ponerse a la esposa encima. Entonces Sachs se da cuenta que ahí hay algo raro, y entonces nota que la textura y el color del sombrero es parecido a la ropa que llevaba la señora, y se da cuenta que este hombre tiene un fenómeno, digamos que es difícil para cualquiera de nosotros entender. No ve como yo lo estoy viendo ustedes nos están viendo a nosotros, una unidad en lo que ve, sino ve todo fragmentado. Entonces no tiene una imagen de conjunto. Sin embargo, el hombre es capaz de tomar autobuses, cruzar calles, dar sus clases, etc. Y tiene una visión que, digamos, desde el punto de vista ocular es normal, pero el problema es la interpretación o la integración que el cerebro le da a su visión. Entonces, en la plática con Sachs resultan una serie de cosas muy interesantes. Por ejemplo, que él no está consciente de que ha perdido esta capacidad de ver como todos nosotros, todo en conjunto, pero ha desarrollado una serie de técnicas para superar ese defecto. Una de ellas es que ya no identifica a sus alumnos por su aspecto. Él, como no los puede ver en detalle, los identifica por otras cosas, que son por la voz, que eso es muy obvio, eso lo hacemos hablando por teléfono, pero por otra característica que cuando ustedes, ahora que la diga yo, piensen en ella, verán que es muy importante, que es los movimientos que hacemos. Es decir, por ejemplo, el estilo que tenemos para caminar. Entonces, lo que Sachs deduce es que este hombre tiene un tumor cerebral, pero lo bello es toda la disquisición que hace sobre cómo vemos y qué vemos. El otro libro maravilloso que se lo recomiendo especialmente es Musicofilia, porque ahí analiza una serie de pacientes que de alguna manera están ligados con la música y que van perdiendo o ganando ciertas capacidades por problemas neurológicos. Es decir, por ejemplo, el paciente que ha sido concertista, que conoce muy bien sus partituras, pero que por un problema cerebral, un infarto cerebral, un tumor, alguna cosa, pierde la capacidad de leer las notas. Entonces le pone una partitura enfrente y no tiene sentido la partitura. O personas, por ejemplo, obviamente no músicos, toda la música, sea de quien sea de la época que sea, es un ruido cacofónico que no tiene sentido para ellos. Entonces esto quiere decir que nuestro cerebro integra la música de alguna manera. Tiene otros casos que son formidables, sobre todo en el último libro que trata del lenguaje, de personas, por ejemplo, que pierden por una embolia cerebral la capacidad de hablar, y entonces tienen que encontrar otras maneras de comunicarse, y como el centro del canto no está afectado, resulta que descubren que si en vez de hablar normalmente cantan lo que quieren decir, sí lo pueden expresar. Por ejemplo, un libro que obviamente a mí, por ser daltónico, me impresionó mucho, es el de La isla de los daltónicos, donde en efecto, como antropólogos nos interesa esto, es una isla en el Pacífico, donde por un efecto fundador llegan, hay un grupo de personas, entre ellas varios daltónicos, se hereda el daltonismo y la mayor parte de la población es daltónica, donde además son muy sensibles a la luminosidad. Entonces, en una isla en el Pacífico que es muy luminosa, lo que ellos necesitan es realmente hacer sus actividades o muy temprano en la mañana
o al atardecer para que no les moleste la luz. Entonces, esto afecta a la organización social. Los daltónicos, como vemos tonalidades diferentes a las de la mayoría, para algunas cosas estamos muy limitados y para otras cosas somos re buenos. Es decir, por ejemplo, en lo personal mi esposa no me deja comprar fruta, porque si yo voy al mercado y escojo yo la fruta, me la llevo verde o muy madura, porque los colores, las tonalidades sutiles de los colores, pues no las veo. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial usaron a los daltónicos para identificar las zonas que tenían camuflaje. Como usan pues productos, digamos, no naturales, cartón, etcétera, pues los daltónicos lo detectaban muy bien y podían decir en el vuelo, ahí hay algo camuflado, cosa que los demás no veían. Les recomiendo mucho buscar los libros de Oliver Sacks, leerlos, pero leerlos con este interés o esta perspectiva antropológica de ver que a través de sus obras uno puede entender mucho de la naturaleza humana, de cómo percibimos las cosas, de cómo pensamos, pero además, como el hombre es muy sensible, percibe otras cosas. Por ejemplo, en que en casi todas sus historias Sacks relata que una cosa que le interesa mucho es ir a casa del paciente y ver cómo vive el paciente. ¿Ustedes conocen algún médico que vaya a visitarlos a su casa? Pues ahora eso ya no se usa. Se hizo en el pasado, pero ahora ya no. Y sin embargo, como él mismo relata, lo que uno como médico obtiene en la visita a casa del paciente es riquísimo. Entonces, esta situación de Sacks, de ir a casa de los pacientes, de ver, por ejemplo, en musicofilia visita a varios, toca dúos de piano con ellos, etcétera, para ver cómo están manejándose mentalmente en función de lo que hacen. Entonces, es un aspecto valioso. Pero el otro aspecto muy valioso, y ahora ya me voy a referir concretamente a la película, es decir, la película trata de un grupo de pacientes que lleva muchos años internados en un hospital, que no se sabe bien qué tienen. No quiero dar muchos detalles, pero todos ellos enfermaron durante una epidemia importante que hubo. Y lo que nadie sabe, hasta que Sacks lo comienza a descubrir a través de cosas que lee, cosas que ve, etcétera, es que estos pacientes que están prácticamente catatónicos, es decir, que prácticamente no se mueven, que no interactúan con los demás, que están ahí como bultos, lo que tienen es la deficiencia de la L-Dopa, que es un neurotransmisor cerebral. Y entonces él comienza, cosa que hoy un comité de ética le prohibiría tajantemente, a darles este producto, y verán ustedes en la película que bellamente está presentado cómo reaccionan los pacientes. Por eso se llama despertares, y despiertan otra vez a la vida normal, unos más que otros. El caso del que representa Robert De Niro realmente vuelve a la vida, pero con cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, la memoria. Si se la pasaron catatónicos años, entonces ellos recuerdan como si fuera ayer la víspera del día en que se enfermaron, y les cuesta mucho trabajo asimilar lo que está ocurriendo en la actualidad. En otro libro de Sacks habla de estos pacientes que pierden la memoria inmediata, pero que tienen la memoria, digamos, detenida hasta cierto año, digamos, 1980. Me acuerdo de lo que pasó antes de 80, pero de 80 para acá no me acuerdo de nada, y de hecho ni siquiera tengo la memoria a corto plazo para acordarme quién es el médico que me está viendo. Y le repito otra vez, ¿usted quién es? ¿Usted quién es? A pesar de que lo vi hace 5 minutos. Entonces, en ese sentido, la película les va a ilustrar mucho estos aspectos neurológicos de cómo una sustancia que esté en déficit en nuestro cerebro puede alterar profundamente nuestra conducta, cómo el administrarla hace que se recuperen. Y la parte trágica, desde luego, del final de la película es que el efecto no es permanente, sino que de alguna manera se va perdiendo y los pacientes vuelven a su estado anterior. Entonces creo que independientemente de gozar la actuación, de gozar la música, de ver la trama de la película, por favor véanla con otros ojos, tratando de entender que a través de la película podemos ganar una visión
de algunos aspectos de nuestra mente que es sumamente interesante y que son desde luego comunes a la especie y que de alguna manera pues están ligadas a nuestra evolución biológica. Pues eso es lo que quería yo mencionar.